Uno de los eventos más interesantes de la llegada de Huayna Cápac a las tierras del norte del Tahuantinsuyo relata el encuentro que tuvo con la señora de las tierras de Cochasquí. También quedaría marcado como uno de los eventos más importantes en la resistencia y en la defensa de los pueblos de las tierras del centro, las tierras del Quito. En contra, pues, obviamente, de la avanzada del Inca, sus aliados y su misma cuna. El nombre de esta reina fue Quilago. Les cuento su historia. El territorio de Cochasquí era uno de los lugares más importantes en las tierras del centro. Un conjunto de edificaciones ceremoniales y de vivienda, con pirámides, las cuales existen hasta el día de hoy, hace más de 1000 años, con sitios de medición astronómica y varias otras cosas más. Justamente en estos territorios, los pueblos que ahí residían habían vuelto a tomar el control de lo que tenían antes las fuerzas que había dejado el Inca cuando se encontraba en esos territorios, impidiéndoles el paso hacia el norte durante muchos años. Entonces, de esto se enteró Huayna Cápac cuando se encontraba en el territorio de los Paltas y les había vencido a los Paltas, y recibe estas noticias de la sublevación de los pueblos alrededor del río Quispe, ahora conocido como río Pisque, y que estaba al mando de una mujer, de una reina, Quilago. Entonces él decide avanzar hacia el norte con la finalidad de, por mano propia, tomar esos territorios, volver a recuperar esos territorios y seguir su avance hacia el norte. Cuando él llega, se da cuenta que los ejércitos, ¿no?, de la reina Quilago se encontraban al otro lado de la orilla del río y les impedía pasar a ellos hacia ese lado. Un río con acantilados y con muchas cosas, en un sitio muy estratégico. Entonces, hubieron múltiples batallas, muchos encuentros, se rompieron puentes, construían y volvían a romperlos, a destruirlos, en fin. Esto duró más de 2 años. Y ya, obviamente, las estrategias que tenía Huayna Cápac sucumbían ante las que ponían pues, los ejércitos del sector de Cochasquí, comandados por la reina Quilago. Un día Huayna Cápac decide de una vez por todas hacer una última campaña y tomarse esos territorios. Así que le reúne a sus guerreros y les habla y les dice que cómo es posible que ustedes no puedan conquistar esos territorios a un ejército que es comandado por una mujer. Entonces, y además de eso, él les dice que esta vez sí lo van a lograr, que lo acompañen a él, porque el Padre Sol, Inti, le había dicho que eso sí iba a suceder ahora, inclusive que le había dado una onda, 2 piedras cristalinas y unos dardos y una flecha de oro. Entonces, ya los ejércitos, con esa motivación, pues avanzaron nuevamente en una última campaña, cruzaron nuevamente, ¿no es cierto? Igualmente no podían, y seguían las luchas y seguían los encuentros y no lograban romper la barrera de los centinelas, ¿no?, y de los ejércitos de la reina Quilago al otro lado del río. Los amautas empiezan a tomar fuerza, a decirles a la gente que sí, que es verdad, que Inti les había hablado y que tenían que conquistar. Y le contaban cuentan estos amautas, cómo los de Cochasquí habían permitido que pasen los ejércitos de Huayna Cápac y les tienden una emboscada. Prácticamente casi les aniquilan. En eso Huayna Cápac toma su onda, cuenta la historia, toma su onda, coloca una de las piedras cristalinas y la lanza, ¿no?, y caen unos pajonales y se hace un tremendo incendio, inclusive vuelve a quemarse, se queman los centinelas, bueno, un gran incendio de los pajonales cercanos a donde estaba
los campamentos de la reina Quilago y logran pasar. Efectivamente, esta vez sí los vencen a los ejércitos. Ya su defensa había sucumbido. Y le toma prisionero a esta reina. Obviamente, conociéndole a la reina, se queda prendado de su belleza, de su valentía y de su astucia. Empieza a regalar, a hacer regalos, a hacer ofrendas, un montón de cosas. Obviamente queriendo conquistarla y tomarla para sí. Pero ella ponía 1000 pretextos y no permitía eso. Inclusive ella le dice que cómo es posible que el gran señor quiera estar con una prisionera, como una esclava. El Inca, movido por el romance, del cual era muy conocido como Huayna Cápac, le deja en libertad. Y la reina, pues obviamente en agradecimiento, un agradecimiento fingido, decide tomar o jugarse una última carta, por decirlo de alguna manera. Ella organiza un gran festín con la intención de invitarle a Huayna Cápac a sus aposentos. Una gran fiesta. Pero ella, antes de eso, ayudado por los caciques y por sus generales, había hecho hacer dentro de sus aposentos, a la entrada, un gran pozo. Y la idea era que Huayna Cápac, cuando vaya a encontrarse con ella, pues ella caiga en ese pozo, lo mate, pues obviamente ahí se acabaría la guerra. Y bueno, empiezan a mandarse recados y mensajes. Huayna Cápac muy emocionado, ella pues obviamente esperando la oportunidad, y hace una gran celebración y le invita a pasar a sus aposentos. Pero no se sabe si por suerte o porque le contó a alguien, a Huayna Cápac se dio cuenta de lo que planeaba Quilago. Y cuando estaban llegando, él esquiva, él iba a ser Quilago, y la bota a ella en ese pozo. Obviamente, la mata. En eso se arma un gran revuelo y los generales de Huayna Cápac empiezan a buscar a los de la Quilago, y ellos logran salir de ese sitio ayudados por el cacique de Cayambe. Y así es como termina este episodio. Ellos se fueron hacia el norte para juntarse con otros pueblos, con los pueblos caranquis, con los pastos, con los quitus, que se hallaban ya en el sitio que se llamaba Cocharanqui, muy cercano a una laguna que después de los eventos se llamaría Yaguarcocha. Esta es la historia de Quilago, quien prefirió ofrendar su vida, poner en riesgo su vida y finalmente entregar su vida por los territorios los cuales le vieron nacer. Soy Mauricio Quiroz. Esto es Contando Historias.